Muy buenas tardes, paz, salud y bendiciones para todos los que están acá en esta tarde en la iglesia Cima Dover y todos los que nos siguen por internet. Estuve revisando esta mañana y estamos sobre las 25.300 reproducciones de nuestros mensajes. O sea que sí nos están escuchando. 25.300 personas nos han estado viendo, así que la bendecimos y la invitamos para acá, para Dover, Florida, en el nombre del Señor Jesucristo. Así que hoy voy a hablar sobre vida eterna y condenación eterna, porque algo tiene que saber el Señor que nos va a pasar, bueno o malo, después que muramos acá, porque de que nos vamos a morir, nos vamos a morir. Pero espero que sea mínimo de lo que estamos aquí adentro, mínimo 40 años. ¿Verdad, Jorge? Antes no. Antes no. Ok, y digo 40 por Mercedes, que es una de las más jóvenes. Porque yo con 35 ya estoy listo. Ok, entonces algo debe saber el Señor de que después de esta vida hay algo. Entonces vamos a ver qué dice el Señor sobre esto, que por eso mandó al Señor Jesucristo a morir por nosotros. Juan capítulo 3 del libro de Evangelio según San Juan, versos 16 y 18, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Que el Espíritu Santo nos asista y nos bendiga y nos abra el entendimiento para comprender su palabra. Fíjense, el primer versículo todo el mundo se lo sabe. Todo el mundo se sabe Juan 3:16. Usted pregunta, ¿quién se sabe un versículo? Todo el mundo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo rescato algo acá. Dice, para que no se pierda. Cuando en cualquier contexto que aparece la palabra perder, es negativo. Perdí dinero, perdí el trabajo, perdí el carro, perdí la casa, perdí esto. O sea, donde usted ponga la palabra perder, es negativo, ¿verdad? Es lo contrario a ganar. Entonces aquí dice que todo aquel que cree en Él, Jesucristo vino para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces contrasta el perderse con tener vida eterna. O sea, o se tiene vida eterna o se pierde, según este versículo. Y dice el siguiente, el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es decir, Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. Quiere decir que ya el mundo estaba condenado. ¿Por qué? Por el pecado de Adán y Eva. Alguien dirá, pero eso fue Adán. Eso fue Eva. ¿Por qué pago yo? Porque a usted y a mí nos gustó el pecar. ¿Entiende? Porque no hay nadie que haya pasado por este mundo que no haya pecado. Es decir, ya la culpa no es de Adán y Eva, es suya y mía, porque todos hemos pecado. Y el verso 18 dice, el que en Él cree no es condenado. Oiga bien, el que en Él cree, es decir, en Jesús, no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hermano, en estos 3 versículos vemos la palabra condenación 3 veces. Algo hay de importancia que dice que el que no cree en Jesucristo ya ha sido condenado. Así que yo quiero preguntar aquí, y espero los que nos siguen por las redes, ¿cuántos hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Amén. Qué susto. Ok, entonces quiere decir que el que acepta a Cristo es libre de condenación. La pregunta sería, ¿condenación de qué? Vamos a explicarlo con un ejemplo que está en la Escritura. Ahora vámonos al Evangelio según San Lucas, verso 16. Capítulo 16, verso 19. Vamos a ver entonces en qué consiste la condenación. Porque hay gente que piensa, mis hermanos, que después que nos morimos se acabó todo. Miren, si así fuera, la cosa no estuviera tan grave. Pero el problema es que después de esta vida tenemos que entregarle cuenta a Dios. Vida eterna en Cristo
o lamentablemente condenación sin Cristo. Vamos a ver qué dice Lucas capítulo 16, verso 19 en adelante. Ponga atención, no importa que usted no lo lea. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Oiga, mire, la cosa está bien contrapuesta. Un hombre rico que vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. O sea, que estaba cómodo, ¿no? Como decir, tenía dinero, como decir Jorge, como decir Miguel, como decir Juan. O sea, una gente, wow. Gloria a Dios que yo soy su pastor, acuérdense de mí. Ok, entonces un hombre pudiente, ¿verdad? Que se vestía con púrpura, lino fino y hacía banquetes cada día tremendo. Y el contraste era, había un hombre tirado en la calle, un pordiosero, por decirlo así, una persona necesitada que estaba tirada en la calle y que aún era tan, oye, esto estaba en lo último, que dice que tenía unas llagas. ¿Saben lo que es llagas, verdad? Ok, unas ronchas, unas úlceras en las piernas, que venían los perros y se la lamían. Porque, oiga, por diosero que se respete, tiene que tener siempre un perro. Una persona que no tiene casa, que no tiene hogar, le puede faltar todo, pero no un perro. Bueno, aquí este hombre estaba tan en lo último, hermano, que ni siquiera el perro tenía nada para comer, que lo que hacía era lamerle las llagas a este hombre. Vamos a ver qué pasó. Aconteció que murió el pordiosero, el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. A todo el mundo nos va a llegar el momento de morirnos, hermano. Querramos o no querramos, nos guste o no nos guste, querramos o no queramos, nos guste o no nos guste, lo busquemos o no lo busquemos, vamos a morir. Aquí había un hombre, un artista, no voy a decir el nombre, que tenía mucho dinero y según lo que yo leía se acostaba a dormir en una cámara de oxígeno puro para que sus células se refrescaran y esto y lo otro, porque él pensaba durar, hermano, y se murió a los 51 años. O sea, que yo no me he metido en ninguna cosa de esa y ya yo pasé de 51 y no me he muerto, ¿sabe? O sea, por eso le digo, lo busquemos o no lo busquemos, queramos o no queramos, nos vamos a morir. Por eso, gracias a Dios, como dijo mi esposa, estamos vivos acá y estamos en Cristo Jesús. Así que aprovechar la vida, que es una sola, para disfrutarla con la bendición de Dios aquí y ahora. Ok, se murieron los dos. ¿Y qué pasó? Dice, y el hombre necesitado fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham, según la Biblia, un lugar de reposo, un lugar de tranquilidad, porque Abraham fue el primer patriarca del pueblo de Israel y entonces había como un lugar de reposo hasta que viniera Jesucristo y se llevara a su gente a la presencia del Señor. Mientras tanto, así como David, como Salomón, como todos esos hombres de Dios y mujeres de Dios que morían antes, su cuerpo iba a un lugar de reposo. Pero vamos a ver qué pasó con el hombre rico. También murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Oiga bien, fíjate que entonces hay dos caminos. Dice que Lázaro fue llevado a un lugar de reposo y está vivo, está consciente. Y el rico fue llevado al Hades. Hades es una palabra griega que significa infierno, lugar de tormento. Oiga bien, usted puede meterse por internet, busque la palabra Hades con H, infierno, lugar de tormento donde van los muertos. Pero qué cosa, Lázaro no fue a ese lugar. Por eso dice la palabra, ¿verdad? Que el que cree en Cristo no será condenado, sino que tendrá vida eterna. Pero vamos a seguir leyendo la historia, y esta historia la narró el Señor Jesucristo. Por eso, como les dije, yo esto lo predico una vez al año para que no digan, me están metiendo miedo, y si coge miedo mejor, pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cómo estaba el rico, cómo estaba antes Lázaro cuando estaba vivo?
enfermo que hasta qué, los perros que hacían. Yo le pregunto a usted, en condiciones normales, ¿a usted le gustaría que alguien tirado en la calle, enfermo, llagoso, que los perros le lamían las llagas, que le diera un pedazo de comida y usted se lo comiera? Usted se lo agarraría, vamos a hablar claro. ¿Verdad que no? Se lo agarraríamos por ¿sabe? Pero de ahí, acá, ¿entiende? Ahora vamos a ver qué pasó. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Wow, mira lo que estaba pidiendo el hombre. Aunque sea que Lázaro moje su dedo en agua y me lo pase por la boca, porque estoy atormentado en este fuego, en esta llama. ¿Se da cuenta, hermano? Haga en lugar de tormento. Dios no es malo, Dios es bueno y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso Jesucristo, oiga bien, vino a morir por usted y por mí, para que nadie se perdiera. ¿Por qué Jesucristo? Porque Él no pecó, y al no pecar no le tocaba morir. Y entonces por eso es que Él dice en el libro de Juan: nadie me quita la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por eso es que cuando a Jesucristo le hicieron juicio, que fue a los infiernos, vieron por qué este hombre está acá. Como no le encontraron ningún pecado, la muerte, dice Romanos, no pudo retenerla y lo soltó. Por eso el castigo que era sobre usted y sobre mí y sobre usted que nos sigue por internet, Jesucristo lo llevó en la cruz del Calvario. Cuando entonces usted dice: me arrepiento, Jesucristo, dice Romanos, se encuentra a la diestra del Padre y dice: Padre, yo morí por Él. Yo no pequé, Él sí pecó, pero yo puse mi vida por Él. Y como se castiga una sola vez por el mismo pecado, por el mismo delito, se castiga una sola vez acá en la tierra, entonces, oiga bien, Dios nos perdona por Jesucristo. Por eso es que el que cree en Cristo no va a ser condenado, bendito sea el Señor. Pero el que no cree en Cristo es condenado. Hay la malicia del diablo que ha inventado y corre la voz: no hay infierno, no hay condenación, ¿sabe? Esa es la mentira tan grande para que la gente crea en eso. Ay, me muero y quedo en la mente de Dios. Y resulta que cuando abre los ojos se va a encontrar en condenación. Que el Señor reprenda al diablo con esos espíritus de mentira. Porque entonces, si no hubiese así, ¿para qué vino Jesús? ¿Por qué dice la Biblia que el mundo ya ha sido condenado, pero el que cree en Cristo no será condenado? Pero vamos a seguir leyendo la historia. Dice, mire, entonces el hombre le pide que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo. Fíjate que Dios es tan bueno que todavía le dice hijo, pero ¿de qué vale que no digan hijo cuando la gente está condenada? Pero ahí se ve el amor de Dios, que aunque se perdió, todavía le decía hijo. Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Wow, es triste. Y yo me imagino que el tormento, aparte del dolor de las llamas, es recordarse, ¿verdad?, que tuve una oportunidad. Es recordarse que estuve vivo. Porque aquí dice: hijo, acuérdate que tú tuviste tus bienes en vida y Lázaro sus males. Ahora tú eres atormentado allá y Lázaro es bendecido acá. Que Dios nos guarde a todos nosotros, hermanos. Seguimos leyendo. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. No, imposible, hermano. Hay una cima muy grande. Y le voy a decir algo: los que se van con Cristo arriba, porque aquí dice que Lázaro alzó sus ojos. Quiere decir que el rico alzó sus ojos. Quiere decir que Lázaro estaba arriba, el seno de Abraham, lugar de reposo arriba, y el Hades, lugar de tormento, donde va la gente sin Cristo, abajo. Vamos a seguir leyendo entonces. Entonces, como no pueden pasar, él le dijo, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Entonces, fíjate, el hombre dice: Abraham,
manda a Lázaro que vaya a mi casa porque tengo 5 hermanos más acá y no quiero que vengan a este lugar de tormento. Wow, era tan bravo esto que, bueno, ya estoy acá, pero no quiero que mis hermanos vengan. Vamos a ver la respuesta que le da Abraham. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlo. ¿Sabe cuando le dijo a Moisés y a los profetas? En otras palabras, lo que le dijo, ahí tienen la Biblia. Ahí tienen la Biblia. Oigan, lean lo que dice la Biblia. Eso es lo que está diciendo acá. Por eso el que deseche la lectura de la palabra, ¿qué puede aprender? ¿Qué puede recibir? Lamentablemente a condenación. Y eso es lo que no queremos. Por eso el mensaje de hoy, para crear conciencia. Seguimos leyendo. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de entre los muertos. Mire, la Biblia dice que no hay palabra más segura que esta. Y que si no escuchan a Moisés y a los profetas y a la palabra, ni que se levante un muerto, van a decir eso es mentira, eso no es cierto, yo voy a disfrutar mi vida, yo me la voy a gozar, yo hago lo que a mí me dé la gana. Pero sepa, algún día todos nos vamos a morir. Y la condenación es por la eternidad. Y la eternidad es millones de millones de millones de millones de millones, multiplicado de millones, jamás se va a acabar. Pero buenas noticias, del lado de la vida eterna, millones de millones de millones. La vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y no es que usted va a estar como, hay unas comiquitas que con unas alitas y tocando un arpa. No, no, vamos a vivir, vamos a disfrutar, vamos a gozar una vida entera con el Señor. Lo único que sí que no va a haber allá, por eso es que yo aproveché acá, es de casarse. Allá no, así que esa dice que allá, mi hermano, pues yo le digo a Marily, y hay un chiste rapidito que dice que una pareja que tenían 45 años de casado y se murió el hombre ya de 80 años, se murió el viejito. Bueno, se fue para el cielo. Como a los 5 años se muere la viejita. Y entonces también se va a poner donde Dios, se va para el cielo, y cuando la viejita llega allá le dice, mi amor, otra vez nos encontramos juntos. Y el viejito le dijo, era hasta que la muerte nos separa. No, pero ok, un chiste porque lo veo serio así con lo del infierno, ¿no? Entonces, lo único que no va a haber allá es casamiento. Pero de que vamos a vivir una vida de bendición, alegre, gozoso. Yo lo único que le pido a Dios es que no me toque mi suegra al lado, pero por lo demás, porque ella es creyente también. Pero por lo demás.